Bienvenidos a El Palique Podcast con Fer Bárcenas y Steph Torres. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro sexto programa de El Palique Podcast. Como cada semana, aquí yo, Fer Bárcenas, y nos acompaña Steph Torres. ¿Cómo estás, Steph? Hola, Fer, bien, aquí yo, Steph Torres. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No eres tú? Sí, pero es que tú dijiste aquí yo. Ya, ok. Pues, es que así me presenté hoy. Ya Muy sabes que bien, es una presentación distinta cada semana. ya me di cuenta. Entonces yo no Sí, me sí. podía quedar atrás y entonces aquí yo, Steph Torres, en el Palique Podcast. Ya ves, como en la radio antigua. Como en la radio antigua. ¿Por qué? Porque así de repente hacían presentaciones medio locochonas los locutores. ¿No escuchabas el 92.5 o ¿qué otra estación? Bueno, las que yo escuchaba eran el 92.5, el Ultra. ¿Sí la Ultra llegaste a escuchar? Con Mitch Cepeda. Chepeda. Michel Cepeda, sí, Sí. era el que decía del molito verde, ¿no? Un bolito verde, sí. Ese mero, ese mero. Sí, No, sí, sí. nunca lo conocí, no tengo idea de cómo sea. Yo sí, y es ¿Sí? guapísimo. Bueno, no, o sea, también yo cuando lo conocí iba en la secu. ¿Él iba en la Entonces, secu? No, no es cierto. No, yo iba en la sí. secu. Ajá. Entonces, la estación de radio estaba ahí ay, es que no sé qué calle es, por donde está el Sanborns del centro, El Sanborns del donde centro, sí, ya sé. atrás del pasaje del Zócalo, Ujú. ahí en uno de esos edificios estaba la estación de radio. Y luego nos íbamos a meter, saliendo de la escuela, nos íbamos a meter ahí a ver al Mitch. Al Michel Cepeda, yo nunca tuve idea de Sí. cómo era. Ah, pues es guapo el muchacho. Ujú. Es bastante guapo. ¿Cómo qué edad Saludos. tendría él por Pues como aquellos unos días? 25, una cosa así. Ya. Ujú. Calculo, ¿no? Sí, o sea, Pero pues sí era ahorita como su tendrá amigo y sus así. 50, 45, 50 tendrá, entonces, Más o menos. ya. Oye, pues sí, ya tiene sus ayeres. Ya, ni siquiera sé, ¿ya no existe el 92.5 o sí? O sea, Claro que como sí. estación, Sí como la misma existe. estación o ya es Pero otra creo que ya empresa. no es ultra. O no sé, creo que sí es ultra. 92.5. Es que ya, como ya crecí. Ya ahora escucho otras estaciones. Ujú. Pero sí. Y luego me encontré ay, no sé si ubicas a Sofía Sánchez Navarro. Conozco el nombre, pero no, o sea, me suena el nombre No conocido, pero es no sé Silvia quién Sánchez sea. Navarro, o sea, no es Sofía y era una conductora de grupo Asir, creo, Ujú. que estaba en todo este rollo de la música y la farándula y estas cosas. Ah, no, Sí. entonces tal vez no, porque yo nunca he Y estado es súper metido en esto famosa porque de... pues ella ha estado en grupo Asir desde sus inicios hasta ahorita que está creo que en un noticiero, una cosa así. Ah, ok, pero entonces en ese entonces era farándula. Hace muchos años ella Ok. empezó en la farándula, sí, Ah, ella ya. daba música y todo esto, así como una ondita que será Marta de baile, Ujú. ay, ¿cómo se llama la otra? Hay otra que es súper famosa, Ni idea, es que yo de ves que no voz, escucho ¿no? no escucho ese tipo de contenido. No tanto porque es que no me llama la atención tanto la farándula, es por eso que no escucho tanto. No, o sea, a mí tampoco, pero pues, cultura general, chavo. Ujú. Sí, pues sí. O sea, porque sí conozco a Marta de Baile. Es más, sí la ubico físicamente, pero nunca escucho su contenido. No, Charo Fernández. También conozco el nombre y no sé quién sea. O sea, sí, el nombre Bueno, luego me suena. pues sí, son locutoras, muy buenas locutoras. Ujú. Sobre todo, pues escuchaban más en la Ciudad de México Ok. o en el Distrito Federal o en Ciudad de México. Ajá. Pero pues sí, es lo que yo escuchaba cuando estaba chava. Ujú. Y pues obviamente el 92.5, también escuchaba, en algún momento llegué a escuchar este a la Nay Salvatori, que no, o Fíjate sea, que a mí eso ya, justo cuando Nay Salvatore se empezó a poner de moda en Puebla, porque me sonaba también el nombre, y de repente llegué a escuchar uno que otro de sus programas, fue más o menos el tiempo en el que ya me alejé del radio. el radio. Pero ¿qué tendrá eso? ¿Tendrá como unos 10 15 Pues, años? no, bueno, no sé.
Ajá. Yo empecé a escuchar a Nay Salvatori porque en el trabajo, en la chamba Godín, Ujú, este, pues la escuchábamos, ¿no? Para distraernos y eso. ujú. Ya, ya, ya. Entonces yo me imagino que ha de tener como unos 8 o 9 años más o menos, Ya, ya, ya. cuando yo escuchaba a Nay Salvatori, no sé si antes. Sí, antes ya Pero lo bueno, tenía. Ok. ujú. Pero bueno, al principio me parecía graciosa, ya después ya se me hizo medio manchada. Pero bueno, Michel Cepeda siempre me gustó como locutor. Y hay otro, Fernando, ay, no me acuerdo, pero creo que era Fernando, así Ok. como. Pero bueno, sí, Estás ahora tratando de acordarte. No, pequeño paréntesis. yo nunca fui bueno para los nombres. De ellos me acuerdo porque, pues, es que fueron súper, súper famosos aquí Ujú. en Puebla. Pero ya, sí, si me dices a alguien que no haya llegado tanto al nivel de ellos, de la fama que ellos tuvieron aquí en la ciudad, es raro que me llegue a acordar de sus nombres. Sí, De Nay Salvatore y de Michel Cepeda, sí, seguro. Y a la par de Michel Cepeda había una conductora también, pero no me acuerdo. Eran ellos dos, era él en la mañana y ella en la tarde, y a veces al sí, revés. A veces sí, sí. ella en la mañana y él en la tarde. Pero fíjate que no me acuerdo cómo se llama, no me Yo acuerdo. tampoco me Y acuerdo, estoy pero. seguro que si me dices el nombre voy a decir, ah, sí, sí, era esta, Ujú. No, pero yo no. tampoco me acuerdo. Ujú. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que me la pasaba escuchando el 92.5, o sea, cuando iba yo a la licenciatura, me despertaba yo, creo que él tenía el morning show. Ujú. Tal vez, sí. Bueno, cuando yo iba a la licenciatura y por 2007, él tenía el morning show, entonces empezaba desde las 5 y yo me levantaba justo a las 5 para llegar a clase de 7. Ujú. Entonces, pues sí, me lo chutaba y luego en la tarde y así. Y bueno, es que yo escucho más el radio porque como yo manejo, Ajá. tú no manejas tanto. No, no, no. Actualmente no manejas, pero yo sí manejo, entonces de repente, este, pues escucho la radio. Ahí vas escuchando. Sí, por eso sigues en contacto con el radio. Yo fíjate que en la mañana me acuerdo que yo al que escuchaba era López Díaz, no porque yo lo pusiera, sino porque a mi papá le gustaba escuchar las noticias y era lo que ponía él. Entonces él ponía López Díaz en la mañana y ahí no escuchaba yo el 92.5. Yo el 92.5 lo escuchaba ya que salía de la secu o ya que salía, porque ahí fue donde más escuché radio, primaria y secundaria. Entonces ya que salía de la secu y venía de regreso a la casa, siempre el de la combi o el del micro iba escuchando el 92.5, afortunadamente para mí, porque sí había otros camiones que te ponían la grupera o no sé qué otras estaciones. Pero de ahí es de donde me acuerdo del molito verde, porque me acuerdo que ya venía yo de regreso a la casa y hasta pensaba yo, ay, ojalá que sí haya hecho eso mi mamá, porque es que es de mis platillos favoritos. Pero bueno, estuvo bien largo nuestro pequeño paréntesis, ¿no? Qué chido, qué chido. Sí, sí, pero bueno, son buenos recuerdos. Son buenos recuerdos. Y como cada programa, no crean que se nos ha olvidado, tenemos una palabra dominguera para platicar el día de hoy. Nuestra palabra que elegimos para esta ocasión fue nefelibata, que quiere decir, bueno, es un adjetivo para definir a una persona que es soñadora o que no se apercibe de la realidad. Pues prácticamente cualquier persona soñadora se le puede llamar nefelibata, ¿ok? Entonces ya tienen un adjetivo nuevo para ocupar con sus amigos, compinches, colegas y todo lo que quieran. ¿O no, Steph? Así es, ¿Tú te consideras una Nefelibatos. persona nefelibata? ¿Cómo? ¿Tú te consideras una persona nefelibata? No, No. no, no, no. Fíjate que yo a veces sí, pero a veces. Es esporádico. Pero ¿Qué bueno, determina eso? perdón. ¿Qué determina eso? Que de repente, así tal cual, de repente sueñas de más, te vas o tú dices que determina, ¿de qué depende? Ajá, ¿de qué depende que? No sé, de repente así soy, de repente me pasa. O sea, no hay algo que lo detone. Nada más de repente se me va la onda, empiezo a volar y volar y volar. Y hasta que digo, a ver, no, ¿cómo ya estás pensando en eso si estamos en esta otra realidad? O sea, te llevas más allá de tu realidad o de tus límites en ese momento. Entonces, ¿Pero ya digo, qué lo no. haces en un tiempo libre o?
No, fíjate que me puede pasar en donde sea. No sé si tú lo has notado en tu persona o a lo mejor hasta en la mía o en alguien más, que de repente le estás diciendo algo a alguien y esa persona sí te está contestando bien y de repente la persona te empieza a contestar como en automático, como, ajá, sí, pero notas que su mente está en otro lado. ¿Te ha pasado? Ya sea a ti o que Sí, me ha notes que pasado, alguien... pero evidentemente no ando soñando, o sea, ando a Ay, lo mejor atendiendo otra cosa ajá. o pensando en resolver cosas, o sea, generalmente no me voy así de, ay, o Ah, sea, pues no. sí. A mí sí me pasa. Digo, no es siempre, ¿no? Y sí, sí Pero me sí. pasa. De hecho, en un capítulo de un podcast, Ujú, me pasa. O sea, no sé si te has dado cuenta, estoy ujú. así, estaba hablando y de repente como que se cortó y me quedé así pero Ajá. son segundos, ¿no? Así como a lo mejor 2 segundos, uno, dos y pum, regreso. En lo que No, vuelve el alma al puerco, ¿no? pero no es que esté pensando en, ay, de Juan el Soñador, ¿no? O Ah, ya, sea, ya. estoy pensando como en, no sé, como que de repente algo viene así de, ay, tienes que hacer esto, está pendiente esto, Ujú. busca esto, no sé, así, Ah, pues ¿no? a mí dentro de esas, sí, 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 igualito, igualito que ti. Pero Ujú. dentro de esas, de repente sí llega un sueño guajiro, así que dices, ah, pues sí, ¿por qué no mañana me levanto y me pongo a hacer o sea, me vuelvo rockstar? Pero pues ya estás volando así o sea, es un ejemplo, ¿no? No me ha pasado eso, pero estás volando en otra cosa que nada que ver con lo que estás viviendo en ese momento, con tu realidad de ese momento. Entonces sí, sí, sí me ha pasado. Pero igual es chido, es un buen ejercicio mental soñar, nada más no te quedes en el sueño, no te quedes en el viaje. Y es más chido aterrizar. Y pues esa fue nuestra palabra dominguera del día de hoy. Pero también me Así es. llama mucho la atención nuestro tema para el día de hoy, porque son temas que a mí me entretienen bastante, Steph. ¿De qué vamos a estar hablando esta semana? Pues vamos a retomar el tema de las leyendas y pues las leyendas, más que mitos, creo que esta vez van a ser leyendas, ¿no? Leyendas y misterios, sí. Ajá. Misterio porque también les voy a meter un temita que no es tal cual una leyenda, pero sí es algo misterioso. Ya lo verán más adelante. Pero sí, 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 sí. Leyendas y misterios. Ujú. Entonces, Así bueno, es. pues vamos a arrancar con eso. Entonces vamos a empezar con las leyendas. Ok. Esta leyenda nos las pidió Un un pali suscriptor. que escucha. Así les vas a decir. Los palique escuchas. No sé, ahorita me salió Ok. así. Con eso que todos Sí. tienen sus, Su nombre de tribu, ¿no? nombre de tribu, pero Sí, bueno, un sí. pali que escucha, un seguidor, Ok. nos pidió que contáramos la leyenda de la planchada. La planchada, que de entrada suena medio raro, pero ya que empiezas a escuchar las historias alrededor, ya dices, ah, caray, no tiene nada que ver con lo que había pensado yo y mi mente malévola. No, fíjate que cuando a mí me dijeron la planchada, me imagino una torta, me dije, ay, una torta planchada. Y son bien ricas, además. Es un Sí, delicia. sí, sí, sí. Ok, Y bueno, entonces, pues vamos a contar la historia de la plancha. nice. Este, Aquí o sea, no sé, yo cuando estuve investigando la historia de la planchada, porque yo realmente no la conocía, Ujú, me di cuenta que esta historia se desarrolla, al parecer es una leyenda potosina, pero también tiene mucho auge en Ciudad Juárez. sí, Entonces, cuenta la historia que una chica llamada Eulalia, así como Eulalio Ramírez, ok. no, no es cierto, era Gutiérrez. Ok. Cuenta la historia que una chica llamada Eulalia, así como Eulalio Gutiérrez, ¿saben quién es Eulalio Gutiérrez? ¿Tú sabes quién es Eulalio No Gutiérrez? sé, solo me suena el nombre. ¿No? Y el Eulalio Gutiérrez y Eulalia Torres me gusta, me gusta, no, me suena, me suena. Está bien. Sí, te gusta. No, Eulalia Le Torres puedes y no poner sé quién sea. Eulalia a tu hija si quieres. No, gracias. No, no, no quiero tener una hija y un hijo ahorita. Bueno, Es- dato histórico, Eulalio Gutiérrez pues fue un presidente provisional que estuvo entre 1915 más o menos. Ah, ok, ok. Pero cuando escuché Eulalia dije, Eulalio Gutiérrez, fue lo primero que me vino a la mente. ¿Y conoces a Eulalia Torres o me lo estoy imaginando? No, yo creo que te lo estás imaginando. A ver, bueno, en lo que nos dices voy a checar, pero sí. Bueno, entonces cuenta la historia que una chica llamada Eulalia, que era enfermera de profesión, entró a trabajar en un hospital
en el cual pues obviamente esta chica sobresalía por su dedicación y entrega a los enfermos que más la necesitaban, pero también sobresalía por su belleza, porque era una enfermera muy guapa. Ok. Según esto, la historia cuenta que era una enfermera rubia, de ojos azules o verdes, y que pues estaba Muy muy guapetona. chida la Eulalia, ¿no? Ok. Era guapetona. Y pues obviamente era muy profesional y era muy amable y muy educada y todo este show. Entonces era así como la enfermera modelo del Ok. hospital, ¿no? Y literal Incluso parecía decían modelo, que ¿no? era una modelo enfermera. Mm. Ajá. No, no sé, no No, sé, no de digo, lo que se parecía modelo. Ok. parecía modelo. Era el modelo de enfermera, ¿no? Ujú. Como todos los enfermos quisiéramos tener una enfermera como Eulalia. Ok. ¿Por qué? Pues porque se dedicaba además a los enfermos, les prestaba muchísima más atención, etcétera, ¿no? Ok. Y la vida de Eulalia corría tranquila y serena porque pues Eulalia nada más se dedicaba a su trabajo como enfermera y después se iba a su hogar, a su casa, con su familia compuesta por madre, padre y dos hermanos menores, ¿no? Ok. En donde según dicen que Eulalia pues se ayudaba a su mamá los labores del hogar, se ponía a jugar con sus hermanitos y todo era muy feliz y muy tranquilo en la vida de Eulalia. Hasta que un buen día, en el hospital donde ella trabajaba, llega un médico nuevo, ¿no? Ok. Y este médico lleva por nombre el doctor Joaquín. Hasta Pues parece, según me esto, estoy imaginando una novela, ¿no? La sí, sí, enfermera sí, Eulalia y el imagínatelo, doctor porque es Joaquín. así como novela. Ok, ok. Entonces llega el doctor Joaquín, que los que lo conocieron cuentan que era un hombre muy apuesto, muy guapo, casi igual que Eulalia. Ok. Era alto, era muy bien vestido, pero pues era medio arrogante el tipo, ¿no? Así como que se creía la última coca del desierto y el doctor más guapo, y entonces eso provocaba que pues fuera medio coquetón el Ok. muchacho, ¿no? Entonces andaba ahí coqueteando con las doctoras, con las enfermeras y todo este rollo. Pero cuando llega el doctor Joaquín, el director del hospital manda a traer a todo el personal, doctores, enfermeras, personal de limpieza, etcétera, pero casualmente la enfermera Eulalia pues no puede asistir a la presentación del doctor Joaquín, pues porque estaba haciendo su trabajo como ella muy bien sabía hacerlo, ¿no? Entonces dice, no, 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 eso del ir a ver al doctor Joaquín no es prioridad, la prioridad es mi paciente. Y entonces Eulalia se queda atendiendo al paciente y no le es posible conocer en ese momento al doctor Joaquín hasta muchos días después. Entonces lo veía así como de lejitos y decía, ay, pinche mono mamón. Me salió. Ya me imagino a la doctora Eulalia diciendo eso, ¿no? Siendo la enfermera modelo, pero diciendo, ay, este pinche mono mamón. Pinche mono mamón. Bueno, Sí, sí, sí. entonces, hasta que un día cuentan que el doctor Joaquín recibe a un paciente con una herida de bala en una pierna y entonces la mandan a llamar y le dicen, ¿sabes qué, Eulalia? Pues tienes que sacar aquí toda tu técnica y todo lo bueno que tienes como enfermera. Y ahí va la Eulalia, ¿no? Corre y corre para el quirófano a ayudar al doctor Joaquín. ¡Oh, sorpresa! Pali, que escuchas. Ok, ok. Se lo encuentra ¡Oh, de frente. sorpresa! ¿Eh? No, es que me imaginé, ya me estoy adelantando, se lo encuentra de frente y se queda así como que, ay, este güey, o algo así, No, pues ¿no? no sé si se lo encontró de frente o de lado, no lo sé. Ok. Pero el chiste es que se lo encuentra, lo ve y la enfermera queda, pero prendada de él, ¿no? Perpleja, ¿no? A- Por no decir la otra amor palabra. a primera vista. Sí, sí, sí. Y entonces Eulalia se cuenta que así como se enamora a primera vista, pierde todo el profesionalismo y se le empiezan a olvidar cómo se llamaba cada instrumento y le empieza a regar, ¿no? Ok. Debido a los nervios que le provocaba ver al doctor Joaquín, ¿no? Entonces, No pues la su primer culpo. acercamiento, pues no fue tan bueno, pues porque Eulalia se quedó así, una ratito para la baba, Eulalia. Entonces, pues ya. Y ya, entonces Eulalia pues se enamora
del doctor Joaquín y cuentan que pues la chava hizo su labor de conquista porque pues el doctor Joaquín siendo tan guapo y siendo tan coqueto, pero también tan arrogante, entonces como que se daba su paquetazo Ujú. y no le hacía caso, hasta que después de un tiempo Eulalia es correspondida y entabla una relación sentimental con Joaquín y así anduvieron por un año, ¿no? Hasta que el doctor Joaquín le propone matrimonio a Eulalia, la enfermera Eulalia. Ok. Pero le dice, sí nos vamos a casar, pero primero me tengo que ir a un congreso médico que va a durar esto 15 días, pero cuando regrese nos casamos. Y Eulalia pues estaba que echaba chispas, ¿no? Decía, sí, 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 córrele, vete, Ya organizando todo. no te Ok. tardes, organizando todo. Pero pues Joaquín, poco tonto, le dijo a Eulalia, pero ¿sabes qué? O sea, mira, yo aquí tengo un traje muy fino, de etiqueta, pues porque el Congreso, médicos prestigiados, prestigiosos, ¿cómo se dice? Prestigiosos. Prestigiosos, le lleva su traje y le dice, pues plánchamelo. Ok, ok. Ujú. Algo importante que se me estaba escapando decirles es que Eulalia, o sea, aparte de ser bonita, su uniforme era perfectamente blanco y perfectamente planchado, ¿no? Impecable, ¿no? Era como, Entonces, como la rata el vieja. ándale, la ratita presumida que se quemó la cola por andar planchando. Para andar Pero planchando. bueno, Ujú. el chiste es que, obviamente el doctor dijo, ah, pues Eulalia sabe planchar. Entonces, plánchame mi traje, porque con este me voy a ir a brillar al Congreso de Médicos. Ok. Y ya, agarra y dice, Eulalia le dice, claro, claro, yo te plancho tu traje, ¿no? Sí, pues Entonces si le ya nos plancha el vamos a traje, casar, pues el pues traje ya qué, es ya una qué más vez da. más, una de tantas. Ok, Y ya, la primera de tantas. Se exacto. sentía Eulalia ya aquí bien en su papel de esposa. Pero bueno, entonces se puso a planchar el traje y al otro día llega Joaquín y le dice, pues vengo por mi traje y a despedirme, Ujú. amor mío, que te vaya muy bien, cuando regrese nos casamos y promesas de amor eterno y esas cosas, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces se va, se va a su congreso médico. Ok. Y empiezan a pasar los días y así, y Eulalia pues andaba ahí como tristona, extrañando a Joaquín. Pues imagínate, después de verlo todos los días en el hospital, pues ya no lo veía, entonces pues andaba ahí cabizbaja y como la muñeca fea chillando por los rincones. Pero Sí, pues como ya te había mencionado, Eulalia pues era muy bonita, ¿no? sí. Y entonces pues no faltaba ahí el enfermero o el médico que pues quisiera hacer ahí su labor de conquista. Hasta que un chico valiente se acerca y le dice, oye, fíjate que tengo una fiesta y pues quisiera que me acompañaras, que fueras mi pareja de baile. Y Eulalia se queda así como de, ¿cómo? O sea, ¿por qué me estás haciendo este tipo De de propuesta. invitaciones o de propuestas? ¿No sabes que soy una mujer comprometida? Y el enfermero se queda así como de, ay, no manches, Eulalia. Sí, sí, O sí. sea, ¿a poco no sabes, ¿no? Lo que acaba de pasar, o lo que está sucediendo, o lo que está transcurriendo. Y la otra así de, no, pues a ver, entérame. Dice, pues es que resulta que Joaquín renunció al hospital y ahorita anda en su viaje de luna de miel. Y Eulalia así como que se le quiso caer el corazón, la cara y todo de la vergüenza y del dolor y todo. Entonces fue a la administración del hospital a corroborar la información que le estaba dando su compañero enfermero y sí, efectivamente, se enteró que Joaquín había renunciado al hospital y entonces ella pues supuso que pues sí era cierto la otra parte de la historia que le contaba el enfermero. Ok. Y obviamente, pues al pasar de los días, vio que 15 días, 20 días, un Como, mes como y que se le hizo que extraño, ¿no? Joaquín no Este aparecía. congreso ya duró mucho, ¿no? ¿Cómo? Este congreso ya duró mucho, ha de haber pensado. Ujú. Ya, ya.
Entonces, pues se dio cuenta que sí, que Joaquín no iba a regresar y ante esa noticia y ante el dolor que le traía haberse dado cuenta que Joaquín la había engañado, Ujú. que se había desaparecido, pues Eulalia se queda pues mal, ¿no? Mal emocionalmente, no vuelve a confiar en ningún hombre, no sale con nadie, pero ojalá todo se hubiera quedado ahí en esta cuestión sentimental. No, no pudo, Eulalia no pudo con eso y entonces este pequeño problema se pasa al ámbito profesional y Eulalia pues ya deja de atender a los enfermos, incluso muchos de ahí decían que, del hospital decían que muchos pacientes murieron por culpa de las negligencias médicas de Eulalia, porque se le olvidaba ponerle la medicina o porque ponía otro tipo de medicina, porque se salía al balcón a fumar, Ujú. mientras los enfermos necesitaban de sus cuidados y atenciones. Y aparte de eso, se vuelve grosera, déspota, más seria, más hostil y así. El chiste es que toda esta cuestión de amargura que tenía su ser Ujú. la lleva a enfermarse y obviamente pues también a quedarse sola, ¿no? Entonces cuando se enferma, ella se queda sola en el hospital porque pues obviamente la internan dentro del hospital que trabajaba y ahí muere Eulalia, ¿no? Ok. Muere arrepintiéndose de todo lo mal que hizo pues al no atender bien a sus pacientes, ¿no? O sea, se arrepiente de todas las muertes que ocasionó, de todo lo malo que hizo, pero pues ya demasiado tarde, pues porque ya estaba postrada en una cama de hospital y sola, y muere. Ok. Entonces, ahí cuando muere, empieza la leyenda de la planchada, porque se dice que en el hospital, que era el hospital, aquí por aquí tengo el nombre, el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí, cerca del Templo de San José. Ok. Entonces dicen que ahí se empieza a hacer, se empieza a aparecer Eulalia al ver que sus compañeros o compañeras enfermeras se quedaban dormidos por las noches o se les olvidaba o cualquier situación. Entonces ahí aparecía Eulalia al rescate para brindar este apoyo, compañía a los enfermos. Y es Ujú. así como que se empieza a aparecer en ese hospital. Pero no nada más en ese hospital, sino que también se empieza a aparecer en algunos hospitales de Ciudad Juárez, Ok. ¿no? Ujú. Incluso dicen que esta leyenda es una leyenda o que Eulalia es una fantasma de la época colonial y que también se hacía presentes en los hospitales que se montaban cuando fue la invasión de Estados Unidos a México, Ok. ¿no? Ujú. Que ahí era cuando pues había mucho trabajo y que los enfermeros andaban ya hasta el full, súper cansados, súper explotados, y entonces ahí aparecía Eulalia, eh, pues para atender a los enfermos de la guerra, ¿no? Sí, como tratando de Esa enmendar sus errores, ¿no? O algo así. exactamente, exactamente. Entonces, esto también, esta historia también se pasa o tiene, o sea, ya vimos que está en San Luis Potosí, en Ciudad Juárez, pero también muchos, creo que no estoy segura si el Hospital de la Raza es en la Ciudad de México o en el Estado de México. Ujú. Pero bueno, en el Hospital de la Raza también tiene su historia, ¿no? El Hospital de la Raza, si no me equivoco, se inaugura en 1952, pero en Ok. 1951 mandan a hacer un mural en ese hospital. ¿Quién hace el mural? Pues lo hace Diego Rivera, Ujú. ¿no? Y entonces le dicen, ¿sabes qué, Dieguito? Bien compa, ¿no? Bien compa yo de Diego Rivera. ¿Qué onda, mi Dieguito? No, ¿Qué, ¿sabes qué? qué? Señor maestro Rivera, háganos un mural que refleje al pueblo exigiendo
un servicio de salud digno, ¿no? Entonces Diego Rivera dijo, sí, ahorita yo se los hago. Y ya puso su mural muy padre y todo. Y aparte de las cosas bonitas que tiene, porque marca la evolución de la medicina desde la medicina prehispánica, la alópata y todo este show de pues, toda la historia de la medicina, Ujú. en la parte de en medio, él dibuja a Tlazolteotl, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Que es la diosa de la renovación. Y es una figura ancestral. Y entonces, ahí en el Hospital de la Raza le atribuyen a esta figura ancestral, a esta diosa de la renovación, el permiso que le da a Eulalia para no dejar el mundo terrenal y resarcir sus errores, ¿no? Y Ok. muchos dicen que en las noches pasan por el mural, y que en el mural, en una esquinita ahí, dentro de toda la población y de toda la gente exigiendo salud digna y estas cosas, aparece la figura de una enfermera y que en las noches la figura de la enfermera se desvanece del mural Ok, eso quiere y decir que es ahí anda cuando, ocupada, ¿no? exactamente, y es ahí cuando se dice que Eulalia anda deambulando, bueno, no tanto deambulando, o sea, anda ayudando, Haciendo rondín o algo así, ¿no? Su guardia. haciendo su trabajo, el trabajo que no hizo en vida lo anda haciendo ahorita en muerte, Ok. anda haciendo su chamba en el Hospital de la Raza, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí queda la leyenda de la planchada. Ah, bueno, o sea, y la leyenda de la planchada, pues porque la gente que la ve o la gente que tiene el privilegio de ser atendido por Eulalia, les dice al resto de los enfermeros, las enfermeras y los médicos que lo atendió una mujer, una enfermera, que no se veía que fuera del hospital porque obviamente su vestimenta era diferente, la cual resaltaba por ser extremadamente blanca y extremadamente planchada, o sea, Sí, 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 pulcra. sin una arruga, no. Ujú. Entonces, pues por eso en el ámbito médico, pues se le conoce a la enfermera Eulalia como la planchada, Ok, ok. porque está de 10. Muy bien, muy Y bien. pues o sea, yo creo que esta es más que una leyenda de terror, es una leyenda bastante triste por lo que le hizo Joaquín a Eulalia. Y pues buena onda de Eulalia, ¿no? Que en vez de ir a espantar a los Sí. enfermos y a las enfermeras, no sé, yo a lo Se mejor si parece hubiera sido la ayudar. enfermera Eulalia, estuviera jalando las patas a los, A a los que los, se quedan dormidos, a así los de enfermeros órale, que están no sé, dormidos, sí, 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 ¿no? Un ándale, zape, así un de, no sé, zape. ¿qué? Levántese. En el cuarto número 13 Necesitan de su ayuda. necesitan necesitan de su ayuda, no sé, pero bueno, Sí. esa es La leyenda. la leyenda. Entonces, seguramente Memo, quien nos pidió la leyenda de la planchada, fue atendido recientemente por alguna enfermera, ¿no? Por Ah, alguna. porque Nada más quieres, quien- quieres asustar tú. seguramente y él no se dio cuenta. Ok, Entonces, por ok. eso se le vino a la Le mente y vino a la dijo, mente. Ok, esperemos que sí, para que nos pudiera contar qué le pasó. Pero fíjate que esta leyenda que estás contando ya se "Ujú, hizo. O sea, los lugares que mencionas son los lugares como principales en cuanto a la leyenda. ujú, Pero ya es una leyenda que se lleva escuchando por todo el país. Ahora ya hay experiencias en todo el país, que distintas personas te van contando. ujú, Y yo la última que me acuerdo que escuché relacionado a la planchada fue con un doctor que es youtuber, que él sube videos a YouTube sobre salud, ¿no? Tal cual, cómo es su trabajo, qué implica ser una guardia, qué implica estudiar medicina, todas las cosas relacionadas con medicina, él sube videos. Entonces, quienes lo conocen, se llama Doctor Vic, su canal, y por lo que se alcanza a ver, es un buen doctor. Tiene una buena cantidad de trabajo y como respetable, ¿no? En su ámbito. Entonces, alguna vez lo entrevistaron
y le preguntaban eso, le preguntaban, oiga, ¿y usted que trabaja de noche, que ha visto cosas, ha visto de todo, ¿no? Todo tipo de accidentes, todo tipo de personas partiendo ya, muriendo tal cual, personas que mueren y que de repente por alguna razón a los 10, 15 segundos reviven, que es algo raro que le haya tocado ver. Y él contaba una de estas experiencias, decía, pues no sé si es cierto eso de que exista la planchada, pero sí me ha tocado que un paciente me haya dicho, o nos haya dicho a los que estábamos de guardia, que le agradeciéramos a la persona que lo atendió de noche. Y cuando nosotros sabíamos que no había nadie más que su enfermero y alguien más, ¿no? Pero nadie con las características que la persona describía. Entonces él decía eso, que había escuchado alguna vez historias relacionadas con la planchada. Entonces yo creo que varios doctores que nos llegaran a escuchar o que hayan tenido este tipo de experiencias, ya no directamente, pero sí que hayan escuchado que sus pacientes les digan, pues no sé quién vino ayer, ¿no? Alguien me atendió muy bien ayer, gracias. No han de faltar, no han de faltar y no es necesario que estés en Ciudad de México o en Estado de México o en alguno de los hospitales que mencionaste en las historias. Aquí en Puebla, para empezar en San Alejandro o en estos hospitales de los, ¿qué serían? De los 50. Fernando, no manches, San Alejandro ya ni existe. No, 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 hay historias de San Alejandro. O sea, a Ay, eso me ya. refiero. Sí, 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 en San Alejandro no existe, pero no existe de 3, 4 años a la fecha. Bueno, desde el temblor, ¿no? Pero antes de eso, hay un montón de historias de San Alejandro. Y yo estuve ahí, yo me quedé ahí alguna noche a cuidar a mi abuelo. Me quedé en San José también. Y sí, sí son lugares que de noche, tal vez sea por todo el contexto, ¿no? Que estás en algo que no es agradable, estar cuidando a un enfermo, para empezar es incómodo para el que cuida y para seguirle, pues estás escuchando lamentos todo el tiempo, aunque la persona a la que tú estés cuidando se encuentre bien, siempre vas a escuchar a alguien quejándose. Entonces como que el entorno no ayuda, a las 3 de la mañana ir al baño en un hospital que está lleno de enfermos, da miedo, da bastante miedo. Entonces tú le agregas este tipo de historias como la que te acabo de contar o otras más que más adelante contaremos, porque historias de hospitales, esta de la planchada, como bien lo dijiste hace rato, es de las que son relativamente bonitas, ¿no? O sea, sí es una aparición, sí es cierto, pero hace cosas positivas. Pero también hay otro tipo de historias que igual llegué a escuchar con este mismo doctor cuando le preguntaron de experiencias paranormales y no son nada agradables, que digamos. Entonces, ya después retomaremos más historias relacionadas con hospitales, pero no sé si tú quieras cerrar con algo más de la planchada, porque es muy, muy interesante el tema. No, pues no, ¿No? ya no hay más que decir de la planchada. Muy bien. Pues como estamos hablando de temas de misterio, leyendas y cosas por el estilo, la leyenda que yo quise retomar para este programa fue la leyenda de los nahuales. ¿Tú sabes? ¿Has escuchado qué es un nahual? Sí, esta es una persona, es que no sé si sea una persona, pero es una persona que tiene características o que tiene, no características, que tiene como la habilidad de convertirse en un animal, o no sabemos si es un animal que tiene o sea, habilidades de convertirse en una persona, ¿no? Ah, ok, Pero ok. Ujú. es eso, ¿no? Sí, 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 estás en lo correcto. Y sí, es una persona. En eso casi todas las fuentes que llegué a buscar, en eso coinciden todas, en que es una persona que tiene la capacidad de convertirse en un animal, ¿vale? Obviamente que cuando es animal, también tiene la capacidad para regresar a ser una persona, ¿no? Pero sí, sí es una persona. Ahora, si nosotros nos vamos, porque a mí me gusta buscar la etimología. Yo como buen lingüista siempre veo de dónde sale la palabra y a qué se refiere cuando algo me llama la atención, cuando el tema me llama la atención. Y en este caso, vi que cuesta mucho trabajo encontrar una etimología confiable de la palabra nahual. Entonces, porque hay muchas opciones de diferentes autores que te dicen diferentes significados de la palabra o diferentes raíces. Y es que algunos la sacan de un verbo, algunos la sacan de un adjetivo, algunos la sacan de un sustantivo. Y dependiendo de dónde la saques, es el significado que va a tener. Pues dentro de las diferentes definiciones que llegué a escuchar,
Lo que, bueno, no escuchar, ¿no? A leer, estuve leyendo al respecto. Pero dentro de las diferentes definiciones que yo me encontré, lo que sí coincide en la mayoría de los autores, tanto antiguos como más recientes, es que las dos probabilidades más altas serían que venga de la palabra nahual, tal cual con el significado de brujo, o sea, de alguien, algún chamán, que es de hecho el que la RAE adoptó. La Real Academia optó por darle ese significado a la palabra nahual como brujo. Y la segunda opción, que también es muy plausible, es que signifique esconderse, ¿ok? O, es de un verbo, del verbo esconderse, ¿vale? Que sería nahualtia o algo parecido. No sé si lo pronuncié bien, pero es algo parecido. Entonces sería como esconderse y ellos lo ven desde el punto de vista de convertirse en un animal para que no te vean, ¿vale? Entonces esta es como la parte etimológica de la palabra. Les digo, no es que ya tengamos 100% seguros que esa es la definición, pero al menos esa es en la que más se coincide para, como para llegar a un acuerdo, ¿no? Puede que incluso ni siquiera ninguna de esas dos sea, pero no lo sabremos hasta que no haya más estudios o hasta que de plano alguien nos dijera, no, miren, es por esto, esto y esto, ¿no? Pero bueno, esa es la parte etimológica, es como la parte más seria. Ahora ya viene lo chido. Esto de los nahuales, se les consideraba nahuales a los que eran chamanes o brujos en edades antiguas, precolombinas, y se dedicaban este tipo de chamanes. Para empezar, se dedicaban a esparcir el conocimiento relacionado con la naturaleza, ¿no? Como cómo te ligas tú como persona a tu entorno, y entonces ellos contaban mitos relacionados a nuestra conexión con la naturaleza. Te hablaban de que toda persona al momento de nacer nacía ligada a un animal, a un espíritu animal. Y entonces había personas que estaban más ligadas a su animal que otras. ¿Te acuerdas de la película que te estaba comentando el otro día, Steph? ¿Cómo se llama esa película? La de... Ay, ¿Cuál? se me va el nombre. De una película donde todos andan con su animalito a un lado, con Nicole Kidman. Nada más que no recuerdo cómo se llama. La La brújula brújula. dorada, ¿no? Ajá. Ándale, pues así. Entonces, esa era una idea que tenían los antiguos mayas, no nada más los mayas, las culturas mesoamericanas. Entonces, incluso parte de los aztecas. Tenían esa idea de que tú nacías ligado a un espíritu de un animal y había personas que estaban tan ligadas a su animal que podían intercambiar su aspecto físico. Entonces, pero no era de la noche a la mañana, tenías que seguir cierto proceso, que te dieran ciertas indicaciones, seguir ciertos rituales para hacerlo. Y según estas mismas leyendas, estabas tan ligado a tu animal que si tu animal moría, morías tú, o si tú morías, moría tu animal. Entonces esa es la parte como, digamos como la parte del mito, ¿no? Que es cómo ellos hacían a la gente entender que debían respetar a los animales y solamente, en ese entonces, solamente matar a un animal si lo que buscabas era sobrevivir, ¿ok? Porque decían que pues probablemente si tú nada más estabas maltratando a un animal porque sí, no sabías si estabas maltratando al animal de una persona que era tu familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, era como la forma de enseñarles a respetar a la naturaleza, ¿no? Entonces, esta era la historia que contaban antes, y ya de ahí, lo que les comenté hace rato, si estabas muy en contacto o tu conexión con tu animal era muy cercana, tú eras una opción como para llevarte a un templo y que te enseñaran a controlar ese tipo de cambio, que te enseñaran ciertos rituales para que tú te convirtieras en tu animal y regresaras, ¿no? Se hacía con el objetivo principalmente de eso, de enseñar el amor a la naturaleza. Pero decían que muchas personas, por sus sentimientos negativos o por la razón que quieras, aprovechaban ese tipo de cambios pues para hacer cosas malas, ¿no? Para ir y robarle el maíz al vecino, para atacar a una persona, etcétera. Entonces, porque como en todo momento, eso es una herramienta. Si tú lo usas para bien o para mal, pues a final de cuentas es tu decisión, ¿vale? Entonces esa es la parte como de la leyenda.
Y muchos, una vez que llegaron los conquistadores, muchos conquistadores hablaban de eso, hablaban de que en las noches, a veces cuando iban a atacar algún poblado, antes de atacar hacían un campamento cerca donde esperaban ya sea la madrugada o al revés, si llegaban en el día esperaban el anochecer y decían eso, antes de atacar al lugar, no sabemos cómo, no sabemos por qué se enteraron, pero de repente teníamos una jauría de perros atacándonos, ¿no? Y cuando ellos les disparaban, porque pues traían pólvora, les disparaban y los mataban, y al otro día cuando los veían no estaban tirados unos perros, estaban tiradas personas. Entonces eso era lo que les empezaba a hacer, les empezaba a dar miedo, ¿no? Decían, pero no puede ser, nosotros o sea, lo que nos atacaron fueron lobos, o fueron perros, o fueron una manada de animales. Y al otro día en la mañana amaneciendo veías un grupo de personas muertas. Entonces a ellos les empezó a dar también ese temor de que decían, es que esta gente son brujos, se pueden convertir en, exactamente, sí, signos de admiración. Sí, se pueden convertir en animales y empezaban a tener miedo, ¿no? Este tipo de leyenda se fue repitiendo, fueron contando más cosas y hasta la actualidad todavía hay gente en distintas poblaciones, es más, incluso en las ciudades, que te cuenta este tipo de situaciones, ¿no? De que es que yo escuché o es que yo vi que en la noche vino un animal y se quería robar a mis gallinas, o en la noche vino un animal y nos quería atacar a mí y a mi familia. Y todos coinciden también en que la mejor manera de protegerte de un nahual es con una palma de las palmas esas que llevan a bendecir en la iglesia, poniéndola en la puerta o en el portón de tu casa. ¿Has visto eso en los portones? Por ejemplo, yo sí me acuerdo en casa de mis abuelos, tanto de mi abuelo como de mi abuela, que había una de esas palmitas. De... No recuerdo cómo se les llaman, pero apenas pasó esa temporada. ¿Tú sabes Pues cómo sí, se llaman? porque es cuando la Semana Santa Ajá, exactamente esas. es pues no sé, pero pues sí, la gente lleva creo que es cuando se da la visita, no estoy segura, la verdad, es cuando se da la visita de las 7 casas, Ujú, llevas tus palmas, sí. es cuando llega Jesús, creo que a Nazaret o a Jerusalén o algo, y la gente lo recibe con las palmas, ¿no? Esas Todos palmitas. empiezan. No, 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 Eh. ese tipo de palmas Ok, no, ok. No, pensé. las palmas de las que hablas. Entonces, Ujú, precisamente en ese proceso de la Semana Santa y todo esto, vas a la iglesia, te digo, no sé si es en la visita de las 7 casas o es en un día en específico que llevas tu palma o en la iglesia te dan tu palma, ujú. te la bendicen y de ahí la colocas en la puerta. Ah, pues sí, justo, justo así. Y ya después mucha gente empezó a hacer que la cruz de Palma, que la Virgencita de Palma, y entonces pues eso se bendecía y se ponía en la puerta. Ok. Pero sí, sí lo llegué a ver. Pues sí, exactamente a esas palmas, a esas cruces de palma eran las que me refería. Y yo lo había escuchado antes, yo había escuchado que con ese tipo de cruces te podías defender de estas personas a las que muchos les llaman brujas y no sé si hayas escuchado también historias de que las brujas pueden convertirse o en gallinas o en guajolotes o algo por el estilo, que está relacionado con esto que estamos hablando de los nahuales. ¿Habías escuchado eso tú? No, ¿No? Ah, bueno, pues te no, voy a, no, te voy a contar algo al respecto. Yo vivía cerca de un río, el río Alceseca, que pasa por Ciudad de Puebla, digamos, a unos 15, 20 minutos del centro. Entonces, en la colonia se. exactamente, o sea, la colonia en la que, digo, atraviesa un montón de colonias, pero en la colonia en la que yo vivía lleva el mismo nombre del río, que es el río Alceseca, Colonia Alceseca. La razón por la que esta colonia lleva ese nombre es porque de esa zona o los alrededores del río, esa fue de las primeras colonias que existió, ¿vale? Es como ya muy antigua. Entonces había en estas zonas pues muchas historias relacionadas con esto de los nahuales y escuchaba yo historias de que decían, oye, es que ahí andan unas brujas y no sé qué.
Y en el margen del río hay un montón de árboles. Bueno, ahora no sé, pero en el tiempo en el que yo vivía por allá, había muchos árboles que ya eran árboles de tal vez de cientos de años, porque son árboles de, te estoy hablando de 30 metros de alto, o sea, árboles muy, muy grandes, ¿no? Ni siquiera sé cuál sería el tipo de árbol, pero son árboles que crecen lo de, no sé, cinco pisos de un edificio, ¿no? O sea, son árboles muy, muy grandes. A lo mejor exageré con los 30, ¿no? Pero sí unos 15 metros, sí alcanzaban tal vez. Y y en esos árboles la gente en la noche contaba ver bolitas de fuego. Bueno, pues además de que contaban eso, decían que se escuchaba en la noche que llegaban animales a querer robarse a los bebés, a robarse a los niños, y te decían, es que hay brujas. Y entonces dentro de estas historias de las brujas, decían que muchas de ellas, o muchos de ellos, no saben si eran hombres o mujeres, se podían transformar en guajolotes o en aves como tipo sopilotes, y lo hacían para poder volar y al mismo tiempo porque son aves grandes que sí pueden, o sea, si agarran un bebé sí se lo podrían llevar, ¿vale? Entonces, muchas de estas personas te contaban historias de que estábamos asustados porque en la noche estábamos durmiendo y escuchábamos cómo aterrizaba un ave, porque escuchaban el aleteo y escuchaban en sus techos de lámina como las pezuñas del ave ahí andaban, ¿no? Como rodeando. Y esa era la historia siempre, ¿no? Escuchaban rodeando. Y su forma de protegerse era precisamente esta que te acabo de contar, agarrar su crucecita de palma y ponerla en la puerta y rezar y poner sus tijeras, lo que hablábamos con los amuletos en nuestro programa de hace, no sé si fue hace 4 o 5 programas, cubrirse con ese tipo de amuletos o ese tipo de defensas, digamos, de algún modo, en las que ponían unas tijeras en forma de cruz abajo de la almohada del bebé o algo parecido, ¿no? Y quienes no hacían eso, pues al otro día muchas veces escuchabas de que el niño sufrió lo que ahora conocemos, o ya tiene tiempo, lo que tiene tiempo que se conoce como la muerte de cuna, que no se sabe, a veces pensaban que es o porque se ahogó el niño, o con su saliva, muchas razones. Pero también mucha gente lo asociaba a que en la noche una bruja lo mató, tal cual, ¿no? Y esto se relaciona con los nahuales porque son brujos que tienen ese tipo de habilidad de convertirse en un animal, ¿vale? Este tipo de historias se cuentan en todo el país, no es algo que sea específico de aquí de Puebla, se cuentan a lo largo de todo el país y de hecho si tú te vas a otros países tienen también historias similares. El, en el norte, ya pegado a Estados Unidos, lo que sería de hecho todo el sur de Estados Unidos, hay una leyenda sobre igual una persona que se puede convertir en un animal, pero ellos no le llaman nahual, le llaman el skinwalker. Skinwalker, que skin quiere decir piel, entonces son como los que pueden ocupar la piel de otro, ¿no? Los que se pueden poner en la piel de un animal, por ejemplo. Y es tal cual, es lo mismo, es una persona que puede adoptar una forma animal a su gusto, ¿no? Y después quitársela. Y lo mismo que habíamos dicho hace rato, o lo puedes hacer para el bien, que el objetivo, supuestamente el objetivo de la cosmovisión maya era como te lo enseñamos para que estés en contacto con la naturaleza, para que la respetes, para que la quieras, para que haya un equilibrio, o lo puedes ocupar para el mal, si tú decides como persona pues, aprovecharte de eso para hacerle mal a otras personas, ¿no? Pero eso ya queda a criterio del que se llega a transformar. Es muy interesante. Yo recuerdo que alguna ocasión me recomendaste un podcast en donde los primeros capítulos hablaban sobre nahuales. Entonces, ¿podrías recomendárselo también a la Sí, audiencia? qué bueno que me acabas de recordar este podcast que te recomendé hace tiempo. El podcast se llama Relatos del Lado Oscuro y el narrador principal, porque es un equipo de personas que trabajan en este canal, ¿no? Así lo buscan en YouTube, Relatos del Lado Oscuro, y no se van a arrepentir, ese es mi programa favorito de este tipo de temáticas. El narrador principal se llama José Ramón Cantalapiedra y es una persona que tiene una manera de narrar
que no he escuchado nunca en toda mi vida de escuchar este tipo de programas. Entonces no se van a arrepentir. Y él les cuenta distintas temáticas relacionadas también con el misterio, con brujas, con ovnis, con incluso perversidad humana. También se van a encontrar ahí ese tipo de contenido. Y y él tiene un programa, no uno, tiene como 3 o 4 programas desde que iniciaron a grabar hasta la fecha, en los que recopilan relatos del auditorio y hablan precisamente de todo el programa, tal vez 1 hora, hora y media, incluso hasta 2 horas, de gente que les manda sus anécdotas con nahuales, ¿no? Dentro de las muchas temáticas que tocan. Y entonces sí, si tienen la oportunidad, se lo recomiendo mucho. No tiene pérdida ese programa, Relatos del Lado Oscuro. Y es un programa que inició aquí en Puebla, en la HR. Hace rato que estábamos platicando de estaciones. 1090 creo que es de amplitud modulada, creo que es de AM. Y Sí. ahí iniciaron ellos hace más de 20 años. O sea, ya tiene más tiempo, más o menos, si no más, por lo menos el mismo tiempo de lo que platicamos en programas pasados de misterio de Juan Ramón Sáenz, de su programa de Ujú. La Mano Peluda, pues ahí se van en tiempo, ¿eh? Solamente que Oh, José Ramón lo hacía aquí en Puebla en la 1090 con relatos así de tipo, no es igual porque él en ese entonces no te contaba las anécdotas del auditorio, sino lo que él ujú. hacía es investigar un tema y después exponértelo, narrártelo. Ok. Pero sí, cuando lo escuchen, ¿tú sí ya lo escuchaste? Sí, ¿Sí? Y sí, por eso cuando te lo pregunto. escuchen, sí, está muy, muy interesante. Y cuando lo escuchen, pues les va a entretener. A mí algo que me gusta bastante de ese señor es su forma de narrar. Es prácticamente con eso duermo todas las noches. Este, mm, esa sería la recomendación que tenemos de este tema para hoy. ¿Cómo ves, Steph? Perfecto, Fer. Muy bien, muy buena recomendación. Yo también, a mí ahora sí que me la recomendó él, entonces lo escuché y son relatos bastante buenos, bastante bien hechos, entonces vayan y escúchenlo. Sí, vale Es la pena. muy buen programa. Vale, pues ¿cuál es nuestro siguiente tema, Steph? ¿De qué nos vas a hablar ahora? Pues voy a seguir con la temática del tema OVNI, Ujú. sobre todo porque en este mes, estamos en mayo, corre el mes de mayo del 2022, eh, sobre todo porque en mayo, precisamente el martes 17 de mayo, se realizó la primera audiencia pública en el Senado en Estados Unidos para tratar el tema de avistamientos ovnis, Ok. ¿no? Esto Ujú. hace más de 50 años que no sucede y pues todo esto se da a partir pues de que el gobierno de Estados Unidos cree que los ovnis pueden significar un peligro de seguridad nacional, Te ¿no? lo dije, te lo dije. Esto, Ajá. bueno, pues esto, ¿se acuerdan que también cuando abordamos el tema hace un mes aproximadamente, decíamos, bueno, pues es que ya no es, o sea, ya no es algo que el gobierno de Estados Unidos esté negando categóricamente como antes lo hacía, ¿no? Que decían, no, pues, Sí, no sabemos si están hay locos, existencia ¿no? de Sí, sí, vida ¿no? extraterrestre. Sí. Están locos, a todos los investigadores sobre el tema OVNI los tildaban de locos y bueno, ahorita toda esa gente, todos los investigadores que se dedican al tema OVNI, pues están así como regocijados y diciendo, ya ven, les dijimos que había vida extraterrestre y que están aquí y que posiblemente tengamos contacto con ellos, ¿no? Aunque se llevó a cabo esta primera audiencia pública en Estados Unidos, pues realmente sí siento que hay como cierto hermetismo porque dan un informe. Se Ujú, supone que había registrados 400 avistamientos ovnis. ujú. Y de esos 400 avistamientos ovnis solamente rescataron 140, que son los que se muestran en este informe público y donde pues no hay información suficiente, tampoco dan respuestas que expliquen los 140 avistamientos ovnis, solamente de esos 140 nada más hay uno y pues ellos dicen, es que
pues ese era un globo, un globo que se estaba desinflando y por eso se movía de esa forma y es el único que reconocen, ¿no? Ok, ok. Pero bueno, esto se da y a partir de esta audiencia se empiezan a hacer públicos videos que captan la Fuerza Armada Aérea, ¿no? Porque ellos son los que están Sí, en el todo el tiempo espacio moviéndose aéreo en el espacio aéreo, sí. y ellos empiezan a captar, pues, eso, objetos voladores no identificados, que en el informe no los manejan como objeto volador no identificado o UFO o cosas así, sino que lo llaman fenómeno aéreo no Claro. identificado, ¿no? Ujú. Por sus siglas en inglés, UAP. Ok. Entonces así lo encuentran ustedes en el informe, pero pues estas personas que están encargadas de la investigación eh, sobre los ovnis, pues ahora sí que están investigando avistamientos que no vienen de apenas, ¿no? O sea, que vienen desde hace muchísimos años, Sí, pero 60, 70, 80, sí. exactamente, incluso algunos de los investigadores de los ovnis dicen que pues el avistamiento ovni viene desde la década de los 30, ¿no? Ujú. Y que se veía mucho en las playas de Baja California, al norte de México, sur de Estados Unidos, y que incluso la gente que andaba ahí en la playa decía que estas personas sin nariz, con ojos grandes, altos, muy delgados, se acercaban a ellos con una cuestión con este objetivo de difundir la paz, ¿no? De decir, ay, no a la guerra, no al ataque, no, o sea, ellos venían en son de paz. Ujú. Pero bueno, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya los militares estadounidenses, pues ya venían viendo que había esta presencia pues de cosas que no identificaban, ¿no? Porque si bien el gobierno de Estados Unidos reconoce que hay objetos voladores no identificados, Ujú. no reconoce la vida extraterrestre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese entonces los militares estadounidenses lo llamaban los Foo Fighters, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Y bueno, ya, entonces, pero bueno, esto ya se venía, no sé tú cómo lo veas, ¿sabías esto del que se reunieron y que hicieron una primera audiencia pública y todo este rollo? No, yo lo que sabía, los únicos datos que tenía era que a partir de cierta cantidad de años, no sé si 50 o 40, Ujú, de acuerdo a la ley estadounidense, cualquier documento clasificado debe ser publicado. No recuerdo la ujú, cantidad exacta de años, pero está en su constitución. Entonces, si ellos te dicen, por ejemplo, hoy 2022, acabamos de hacer esta operación en tal lugar, pero es un documento clasificado el que vamos a redactar, tenemos que esperar 50 años para que por ley ya lo tengan que abrir al público, ¿no? Y eso yo había escuchado que ya estaba pasando en estos años precisamente porque hace tiempo clasificaron todo este tipo de avistamientos y había gente, principalmente las personas interesadas en estos temas, que estaban presionando al gobierno y diciéndole, ey, ya se pasó el plazo, ya tienes que desclasificar los documentos porque por ley no los puedes mantener clasificados todo, o sea, más del tiempo necesario según la ley. Y entonces empezaron como que poco a poco, a desclasificar documentos. Y ahí fue donde se dieron cuenta de todos este tipo de videos que te comento. Y ahí es donde se dieron cuenta que todos este tipo de avistamientos, que ya no nada más tenían que ver con aviones comerciales, por ejemplo, sino que había militares involucrados, sí correspondían a lo que ellos consideraban objetos voladores no identificados. Porque incluso tú escuchas, y se los comentaba yo la vez pasada, escuchas en las grabaciones de torre de control como el piloto, que es un piloto experimentado militar que lleva años volando sus aviones caza,
lleva prendida su cámara, digamos, no sé si sea infrarroja o con alguna otra tecnología. Sí, infrarroja. Y les va diciendo a los de torre de control, oye, yo estoy viendo esto, dime qué es, dime si tengo que, o sea, si me le tengo que acercar, si me pongo en contacto, si lo tengo que evadir. Y la persona le dice, pues yo no veo nada en mi radar, pero si puedes, pues evítalo y vente para acá, ¿no? Que prácticamente le dice, no le hagas caso. Y todo esto en un ámbito militar, en un ámbito serio. O sea, no es un señor que estaba volando su avioneta y no supo que Estén vio, ¿no? chacoteando. Exactamente. Es algo Ok. serio y tú no notas en la voz de la persona, pero yo no sabía que habían tenido su audiencia recientemente. Sí, 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 bueno, pues la audiencia fue, pero no sé, como que esto es una cuestión como estratégica. Ujú, Los investigadores de los ovnis ujú. lo ven así y dicen, ¿saben qué? Como ven, el gobierno de Estados Unidos está siguiendo una estrategia y lo fuerte va a venir un poquito Más más adelante. adelante, Ujú, ya que en junio del 2020 el Senado crea un grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, ¿no? ujú. Y también lo ocupan precisamente para lo que acabas de decir, para hacer públicos eh, ciertos informes, ¿no? Ok. Y bueno, pero pues el primero que hacen, ya en su carácter de audiencia pública en este tema en específico, pues es ese informe en donde no hay mucha información, nada más son 9 páginas Ujú, y ya. Y bueno, se trata de esclarecer estos 144 avistamientos que son precisamente o que se toman de estos militares de la seguridad aérea que captan con sus cámaras infrarrojas y ya más adelante no así, sino más nítidas, ujú. pues objetos que no reconocen, ¿no? Sí. Incluso en alguno de esos videos se ve como el piloto, como dices, muy experimentado, de repente pierde el control de la nave porque no sabe si lo van a atacar o no, ¿no? Ujú. Entonces, pues son como de los primeros que salieron son como los más reveladores porque ya de ahí después, pues como que se sigue el mismo patrón, ¿no? Sí, 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 claro. Y ya ante esto, el gobierno de Estados Unidos los clasifica en 5 categorías, ¿no? Que el primero, que pueden ser órdenes atmosféricos, Ujú, que pueden causar desórdenes atmosféricos, que pueden causar, pues no sé, N cantidad de situaciones, entre ellos aves, globos, aerostáticos, incluso pues se dicen drones. Hay un video en donde se ve un triangulito ujú. que brilla mucho y dicen que este señor Mr. Carso dice que es un dron, ¿no? Ok. Pero pues habrá que analizar con más detalle. La segunda categoría son los fenómenos naturales, en donde se puede ver cristales de hielo suspendidos, Ujú, tormentas eléctricas, entre otras cosas. sí. El tercero es el desarrollo industrial de programas secretos del propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ujú, El cuarto son fenómenos relacionados con tecnologías extranjeras provenientes de China y de Rusia. sí. Que también estaba de moda, ¿te acuerdas que también estaba de moda antes eso? Que decían que en los ochentas y noventas, bueno, yo que fui, que me empezó a interesar este tema en los noventas cuando estaba entrando a la adolescencia, era algo que se escuchaba mucho, que te decían, no son ovnis, es tecnología rusa o tecnología china que no conocemos en América, que ni Estados Unidos tiene conocimiento de ellos, y son tan avanzadas esas tecnologías que no las podemos explicar y pues se les llama ovnis, ¿no? Pero estaba de moda ese tema en ese entonces aquí estarías hablándonos de que esa es su cuarta posibilidad de lo que podría ser, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Y finalmente la quinta categoría, pues es el avistamiento ovni como tal, pero en la cual dicen, pues no tenemos hipótesis claras, ni firmes, ni bien fundamentadas para reconocerlo como tal, pero entre si son peras o son manzanas, esto significa una amenaza. Ujú, Y yo creo que eso es lo que los está impulsando, o sea, algo está pasando que los está impulsando tanto a hacer este grupo de trabajo y recientemente esta primera audiencia pública sobre este tema, porque el gobierno de Estados Unidos realmente se está viendo amenazado. Porque aparte de estos videos que salieron, que fueron grabados
los militares aéreos de la Fuerza Aérea. Ujú. Eh, También se han visto avistamientos en el Capitolio, en el Pentágono, y eso pues al gobierno de Estados Unidos le está poniendo los pelos de punta. Claro, Bueno, claro. a partir de todo eso, obviamente se están destapando muchísimas más anécdotas Ujú. sobre el contacto con ovnis o con extraterrestres. Y bueno, no sé si escuchaste esta historia de una mujer que cuenta que fue abducida y que actualmente se encuentra, o es que no sabría decirte si actualmente, porque no sé si ya tiene tiempo o apenas salió, porque están saliendo todos estos registros, que estaba embarazada a partir De su abducción. de que los extraterrestres la secuestraron, ¿no? Se la llevaron y estaba embarazada. Y cuando escuché esto, luego me acordé de los expedientes secretos X, porque la gente Molly se embaraza después de precisamente de una abducción, Ok, ¿no? ok. Se embaraza y pues ya. Entonces dije, Sí, esos sí. expedientes X estaban muy adelantados a su época, Sí, ¿no? sí, estaban, ¿cómo se dice? Prediciendo muchas cosas. No son Sí, como los sí, Simpson con sus predicciones de las cosas que van pasando. exactamente. Ujú. Sí, y entonces el gobierno de Estados Unidos, o sea, no dice, ay, esta mujer loca. No, lo reconoce que, en informes, reconoce que ellos tienen registrados 5 encuentros sexuales, Ujú. Ok. ¿no? Con vida extraterrestre. Eso ya es reconocido por el gobierno, entonces. Sí, 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 el Pentágono reconoce 5. Ok. Puede haber más, pero el Pentágono nada más reconoce 5. También tiene en sus informes heridos por vehículos o por, Sí, por pues este sí, tipo de estos, contactos, ¿no? exactamente, y por quemaduras por radiación. Ok. Entonces, pues así se empiezan a dejar ver pues, o sea, ya se empieza a decir, bueno, sí, todo esto que la gente estaba diciendo no es una mentira, o sea, sí es una realidad y el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de todo ello y lo hizo, y a todos los investigadores del fenómeno ovni los tildó de locos Sí. y resulta que sí tenían razón. Y bueno, también hay un caso de una señora. Esta señora realmente no da mucho testimonio porque dice, yo no me acuerdo de absolutamente nada. Dice, yo lo único que me acuerdo, esto será en la provincia de La Pampa, en Argentina. Ujú. Y dice la señora, yo no me acuerdo. Dice, yo lo único que sé es que salí a despedir a mi marido porque ya se iba al trabajo. Ujú. Yo me siento a ver mi teléfono celular y mi teléfono celular empieza a tener interferencia como si estuviera viendo la tele. Ujú. Por fuera empiezo a escuchar como mucho viento, lo que hace que llame mi atención, salga y de ahí no recuerdo absolutamente nada hasta el otro día, porque según esto pasan 24 horas donde la señora está desaparecida. Ujú. Dice, y yo estoy en un lugar que no conozco, sentada con las piernas extendidas, me busco el teléfono y tengo mi teléfono, pero yo no recuerdo nada. O sea, ese fue un día perdido. Ajá, para ella sí, fue un Ujú. día perdido. Y ella no se acuerda, o sea, obviamente ella sabe que estuvo perdida 24 horas porque su esposo le dijo, te estuve buscando 24 horas Ujú. y así, ¿no? Y otro caso también es el de Armenia, en Colombia, en donde un astrónomo eh, aficionado empieza a hacer pues, Uy, una sí lo transmisión, vi. Sí, 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 del de la luna, ¿no? ajá, Ay, empieza a no hacer una manches, está bien chido transmisión ese, sí, sí, sí. en Facebook, Ujú. en donde está con un telescopio de mucha resolución porque se ven los cráteres y todo este rollo de o sea, toda la textura de la luna. Ujú. Y Y está haciendo su entonces, transmisión en vivo, ¿no? exactamente, y ve pasar un puntito así súper rápido en la luna, ¿no? Y Ujú. entonces empiezan a investigar porque dicen, ¿qué es eso, no? O sea, obviamente él en vivo pues se emociona y dice, ¿qué es eso? Bla, bla, ya sabes, todo Sí, sí, sí. el argüende. Y ya después investigan, porque decían, no, o sea, pudo haber sido un satélite, ¿no? ¿Qué pasó? Que se atravesó, ajá. Ajá. Y dicen, no.
O sea, ya checamos y los satélites que se encontraban cerca, pues no estaban tan cerca Y no en coinciden ese con la ruta momento como y para no estar coincidía con enfrente, la ¿no? ruta. Ujú. Entonces, pues ahí se puede decir que a lo mejor hay un objeto volador no identificado estaba transitando para llegar al planeta Tierra. No Sí. sabemos, ¿no? Sí, no, no se sabe, pero sí se ve el circulito muy claro, ¿eh? Sí, se ve una bolita, se ve como una Ujú, bolita así negra, rum, ¿no? ¿Qué ujú. pasa? Ahí si pueden, pues googleenlo Con o que pongan búsquenlo en YouTube. transmisión en vivo Luna y el nombre del país, que era Armenia, en la Armenia localidad de Armenia en Colombia. en Ujú, Colombia, con eso sale, con eso sale. Ujú. exactamente. Y bueno, ya para cerrar este tema de los ovnis, a menos que tú quieras decir algo, Ahorita, ahorita. aquí en el estado de Puebla, en el municipio no es, bueno, en el municipio de Juan Cebonilla, en la localidad de Santa María Zacatepec, el 29 de mayo del 2021, o sea, casi ya un año, Ujú. se hizo un socavón, Tal cual un ¿no? año, ¿eh? Tal cual un año, porque hoy estamos a 21. ¿Habías dicho 21 o 29? No, 29. Ah, 29, entonces casi un Ujú. año. Ujú. Entonces, se empezó a hacer un hoyo ahí en medio de campo donde se sembraba. Ujú. Entonces empezó a hacer un hoyito y de repente el hoyito empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que se tragó una casa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se tragó la casa, o sea, tuvieron que desalojar a las personas que tenían su casota, porque era una casa bastante grande, Ujú. o sea, se la tragó toda, ¿no? O Sí, sea, de la sí, casa no, no quedó. fue muy grande el socavón que se hizo, muy grande. Sí. Y entonces, incluso algunos perritos andaban por ahí perdidos, llegó protección animal, Ujú. ayudaron a Los tuvieron que sacarlos, rescatar, sí. que fue un rollo porque decían, no, tenemos miedo, porque pues cada vez se desgajaba más del diámetro, se empezaba a desgajar más y más y más y más. Sí. Y entonces, recientemente, un youtuber, más o menos hace como 3 meses, que se dedica precisamente eso, a hablar de actividad extraterrestre o ovnis y estas cosas paranormales, pues va al socavón, a qué no sé, y de repente capta pues algo, un objeto volador no identificado, justo arriba del socavón. Y pues ellos se acercan, tratan de ver y dicen, no, pues un dron definitivamente no es, porque ellos se acercan con su dron y no, o sea, no se ve nada, ¿no? Ujú. Tratan de ver si no es un papalote o algo así, y pues no. Entonces, por ahí andan las imágenes del ovni que se ve sobrevolando el socavón Ok. aquí en Puebla, ¿no? Entonces, pues, pues ya es algo que está, que forma parte de la realidad y que, pues, seguramente más adelante vamos a tener más información de esto. Sí. Se van a poder, confirmar muchas teorías que tienen los investigadores de este fenómeno. Y bueno, o sea, también, por ahí hay dos nombres de personas, por ejemplo, de esta persona pero bueno, no son como cosas muy confiables porque finalmente vienen bajo el trabajo y el mando del gobierno estadounidense, Ujú. como es la investigación esta del libro azul, ¿no? Sí, sí, Que sí, ya sí. más adelante hablaremos con detalle de eso, De ese hay un montón de información. Sí, sí, sí. porque es muchísima información y pues, pero pues aquí les dejo, es como una noticia y un conjunto de pues avistamientos ovnis, ¿no? O contacto extraterrestre que se ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Que se documenta desde los años 30, Sí, sí, ¿no? sí. Bien interesante. Sí. Y ya, Fer, ¿tú tienes otro tema? Sí tengo otro tema, pero déjame acabar con algo aquí. Mira, A ver. relacionado con esto que nos estás contando de los extraterrestres y de cómo poco a poco van saliendo, digamos, gente ya del gobierno o incluso científicos o astronautas que dan testimonio de este tipo de fenómenos. Por eso es que les comentaba antes que nunca hay que estar cerrado a otras posibilidades. El decir, porque para algunas personas suena muy absurdo decir que sí, sí existen y ya, ¿no?
pero suena igual de absurdo decir no existen cuando es tan evidente, cuando hay tantas pruebas, cuando pasa tantas veces y tan seguido, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este tema de los extraterrestres, yo había escuchado que una de las teorías que manejaban muchos científicos, que de hecho la comunidad científica igual los tachaba de que, ¿cómo puedes estar diciendo eso siendo tú un astrónomo, siendo tú un científico? No puedes estar dando ese tipo de teorías. Su teoría era que probablemente, no sabemos, porque nada más es una teoría más de las muchas que hay, probablemente sean nuestra misma civilización haciendo viajes temporales, viajes en el tiempo. Entonces, esa es una de las teorías que ellos están manejando, que probablemente seamos nosotros mismos dentro de 3.000, 4.000, 5.000 años, o tal vez menos o tal vez más, simple y sencillamente regresando a ver cómo era antes la civilización. Y esto que te estoy contando, lo escuché como una teoría de científicos que decían, pues ya vimos que sí existe el fenómeno, ya vimos que sí hay entidades extraterrestres, que no sabemos si sean entidades extraterrestres porque probablemente sean de aquí mismo del planeta, pero ya sabemos que el fenómeno existe. Ahora, ¿cómo le podemos dar una explicación? Una opción sería así, que sea otra civilización totalmente ajena y nos esté visitando. Pero también otra posibilidad sería lo que cualquier científico actual haría si tuviera una máquina del tiempo. ¿Qué harías tú? Pues viajar al futuro para ver cómo es, pero también viajar al pasado para ver cómo sucedieron ciertas cosas. Y si tú viajas al pasado, obviamente vas a tratar de que no te vean. Dentro de lo posible vas a tratar de esconderte, ¿vale? Y esa era una de las teorías que habíamos escuchado, que se liga un poco con lo que iba yo a terminar, o el tema con el que íbamos a terminar, que es de gente que dice haber viajado en el tiempo. Y tenemos dos, bueno, yo les tengo dos ejemplos. Una que está sustentada con datos reales y otra no tanto, pero de eso va la historia, ¿no? De eso va el tema que les quiero hablar. ¿Tú qué harías, Steph? O sea, si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿A dónde preferirías ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Qué preferirías visitar tú? Yo preferiría visitar el futuro, porque del pasado pues ya tenemos historia, ¿no? Ujú. O sea, a lo mejor para corroborar algunos datos, pero el futuro. A ti te latiría más ir al futuro. Ok. Bueno, yo tengo dos historias, una de alguien que viaja al pasado y una de alguien que viaja al futuro, ¿vale? La primera historia que les voy a contar, y antes de que se asombren, escúchenla toda, es de una persona que de repente aparece en Nueva York en los años 50 en una avenida principal, es en la noche, más o menos a las 11 de la noche, y está en una calle muy transitada de Nueva York. Ya sabes, la gente saliendo del teatro, escuchando, algunas personas escuchando música en la calle, algunos saliendo del restaurante con quien fueron a cenar, etcétera. Y entonces ven que hay una persona ahí en medio de la calle como viendo para todos lados, o sea, bien asombrado, ¿no? Y y pues lamentablemente esta persona, por estar viendo para todos lados las luces, los carros, todo lo que estaba viendo, un carro lo atropella y muere, ¿no? Cuando las personas acuden a ver qué pasó con la persona, se dan cuenta que su vestimenta es muy antigua, es muy formal pero muy antigua. Y cuando lo llevan a la morgue, las personas que están haciéndole la autopsia o los procesos como para preparar su cuerpo y avisarle a la familia, encuentran dentro de sus pertenencias billetes y monedas que no corresponden a la época, que son de 100 años antes, de 1800 y tantos, 1870 tal vez, y que están bien conservados, o sea, billetes como los billetes que tenemos hoy en día, que los sacaras de tu cartera y de repente te lo encuentres ese mismo billete dentro de 100 años y veas que está bien conservado, ¿no? Pues así, pero de 1870. Y entonces ahí es donde les entra como que la intriga, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hace este señor aquí vestido de esta manera y con estas cosas? Y buscan su nombre. Y el nombre de esta persona era Rudolf Fentz, me parece.
Rudolf Fentz, o Rudolf Fentz, no sé cómo lo pronuncian, pero les suena raro el nombre, les suena como extranjero, ¿no? Y entonces empiezan a buscar dentro de sus posibilidades, porque pues ellos no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, empiezan a buscar a su familia y tardan tiempo, ¿no? Tardan tiempo en encontrar a quien tenga ese nombre. Pero de repente dentro de su investigación se encuentran con Rudolf Fentz Jr. Y cuando encuentran Rudolf Fentz Jr., que era un nombre nada común, dicen, caray, pues este ha de ser su hijo, ¿no? Entonces tratan de contactarlo, van a buscarlo y se dan cuenta que ya murió, que ya murió esta persona. No, pues ya murió hace tiempo, ya tiene rato que está muerto el señor Rudolf Fentz Jr. Y entonces, de alguna manera, contactan a la viuda de Rudolf Fentz y dice, sí, él era mi esposo, ya murió a los 70 años, o no sé, 80 años, y le preguntan por el papá, y ella cuenta que el papá salió una vez a fumar y se perdió y ya nunca supieron de él. Entonces, pues que ya prácticamente ni tuvo contacto con él, ¿no? No, pues yo ni lo conocí. A mí me contaron que desapareció. Y entonces ahí es donde empiezan a pensar, caray, pues está raro esto, que una persona de 1870 de repente haya aparecido casi 100 años después en medio de Nueva York, viéndose o con la apariencia de alguien que no tiene 100 años de edad, ¿no? De un adulto de 30, 40 años tal vez. Pues tiempo después, estas mismas personas se encuentran con el documento que dice, se busca Rudolf Fentz y pues ya, es como que el documento que imprimían antes en los periódicos, buscando a esta persona. Y hasta ahí suena bastante chida la historia, ¿no? Todos pensaban, y de hecho salió en todos los periódicos de Estados Unidos en ese entonces, como que todos pensaban, este es el primer viajero en el tiempo. Este debe de ser la primera persona que viajó en el tiempo, porque no te puedes aparecer de repente 100 años después y verte como alguien de 30, ¿no? Y más todo lo que te acabo de comentar, todos los datos extra, ¿no? Ya después, como que será unas 20, 30 años después tal vez, se supo que esto que les acabo de contar, que es una historia pues muy interesante, si la quisieras hacer película está interesante, fue inventada por un periodista. Entonces, todo esto que les acabo de contar es una invención de un periodista en 1970 o 1980, algo así, que basado en una historia de ciencia ficción que se llama I'm Scared, estoy asustado, basado en una historia de ciencia ficción de ese nombre, él dijo, pues estaría muy bien crear un mito urbano con esta temática. Pero estoy hablando de que ese mito urbano se creó en los 70s, ¿vale? Entonces, le metió tanto detalle y metió tanta información e incluyó tantos documentos que se volvió prácticamente un mito urbano que no era mito. O sea, por mucho tiempo mucha gente sí creyó que había pasado. Te estoy diciendo que salió en los periódicos de Nueva York. Muy probablemente en el New York Times también se tocó el tema. Entonces, bueno, esto se los quería contar. Esta es una historia que obviamente no es real, ¿no? Lo que les acabo de contar no es real. Pero pasándonos al otro lado, a lo que sí es real, en esos tiempos también, en los 80s más o menos, de repente en la bolsa, una persona que tiene $800,000 en su cuenta, una semana o 2 semanas después pasa de tener $800,000 a tener 16,000 millones o 15,000 millones de dólares, ¿vale? Y entonces los de la bolsa dicen, a ver, aquí hay algo raro. Como alguien que tiene, es como si tuvieras un peso y de repente mañana tienes 3 millones de pesos, ¿no? Entonces dicen, aquí pasó algo raro, alguien nos está estafando, alguien está haciendo movimientos ilícitos en nuestras cuentas de la bolsa, ¿no? Porque estamos hablando de Wall Street. Y entonces contactan a esta persona, de hecho lo van a buscar como acusándolo de fraude, y cuando lo llegan a investigar, la persona dice, yo no estoy haciendo nada raro, yo nada más estoy invirtiendo en lo que yo sé que va a funcionar. Y le dicen, bueno, si tú sabes que va a funcionar, también eso es un fraude, porque si ya sabes que va a haber un movimiento, estás aprovechándote de eso. No es como los demás que están al azar, ¿no? Como que tal vez sí, tal vez no. Eso no se puede hacer. ¿Quién es tu proveedor de información? Y entonces él le suelta la historia que les va a contar ahorita. Él dice
que viene del futuro y que él por eso sabe qué compañías van a crecer, qué compañías no van a crecer, y entonces a cuáles invertirles dinero a favor y a cuáles invertirles dinero en contra. Y todos dicen, o sea, está muy chida tu historia, pero hay una parte que vienes del futuro, esa es la parte que no nos cuadra. ¿Cómo es que vienes del futuro? Y entonces le empiezan a decir, no, tú nos estás engañando, no nos estás dando los datos reales y la verdad es que te vamos a encarcelar porque el fraude que acabas de hacer no es un fraude cualquiera, te estás llevando miles de millones de dólares, entonces no es cualquier cosa. Y en la manera de negociación les dice, pues vamos a hacer una cosa, yo les voy a demostrar que vengo del futuro si me dejan irme, es más, les dejo su dinero, no me llevo nada del dinero, nada más déjenme libre. Y le dicen, pues no sé, vamos a pensarlo. Lo dejan en su celda y él les dice, si me dejan ir, les dejo el dinero y les explico cómo viene del futuro. Y le dicen, pues sí, vamos a pensarlo. Lo meten a la celda, se van y al otro día regresan y ya no está. La persona desapareció, nunca más se supo de él, el dinero ahí se quedó. No sé, eso sí ya no sé qué le hicieron al dinero, pero este caso que te acabo de contar sí es un caso registrado. Pasó con Wall Street, con la bolsa, y hay pruebas de que esa persona estuvo detenida y dentro de la redacción dicen eso, dicen, esta persona se le mandó a tal celda y al otro día cuando se le fue a buscar ya no estaba. Y haz de cuenta que hubiera desaparecido de la tierra. Entonces tenemos las dos partes, esta historia que tiene sí sus pruebas de que sucedió y la otra historia que les comenté al principio de algo que, pues que fue creado, ¿no? A manera de tratar de hacer un mito urbano. Ese era el propósito, hacer un mito urbano. Ahora, ¿dónde quiero ir con todo esto de los viajes en el tiempo o en el caso de ovnis y todo lo demás? Va a llegar un momento, que esa ya es opinión personal, va a llegar un momento en el que tenemos tanta información y tenemos tantas formas de falsear información que ya no va a ser posible identificar qué es cierto y qué no es cierto. ¿Tú qué crees? Porque, por ejemplo, ahora en los 80s o en los 90s, mucha persona decía, ¿por qué si tienen contacto extraterrestre, por qué no hay un solo video que se vea bien? Todos los videos se ven borrosos. Y ahora que ya estamos con esa tecnología, si te encuentras un video que se vea bien, la gente dice, no, eso se ve muy bien. Seguramente lo hicieron con algún programa de edición. Entonces no hay manera ni de tenerlos felices, pero también al mismo tiempo, si tú te pones a analizar eso, es como, pues no va a haber forma ya de identificar qué cosa sí es cierta y qué cosa no es cierta. Entonces lo único que nos queda sería como mantenerte abierto a todas las posibilidades y ahora que el gobierno o que distintos gobiernos, porque no nada más es Estados Unidos, hay otros gobiernos haciendo lo mismo, cuando empiezan a decir, bueno, sí, ya, vamos a aceptar que en realidad sí suceden este tipo de fenómenos. Tal vez no sabemos o no les queremos decir, no sabemos eso, pero de que suceden, suceden. Entonces, pues lo único que nos queda es mantenernos abiertos a todo tipo de posibilidad. ¿No, Steph? Así es, Fer. Pues mira, me habías preguntado algo, ¿no? Pero Sí, de que a dónde viajarías. Sí me dijiste que te irías al futuro. no, ahorita, pero creo que era que qué pensaba, ¿no? Ah, ya, sí. ¿Qué opinas de que de repente la información ya no sabemos si puede ser inventada o no? Por los dos ejemplos Sí, que les di. sí. Yo de hecho me he encontrado tanto en la televisión como en YouTube y así me he encontrado como varias recopilaciones que hace la gente sobre estas personas que viajan en el tiempo, ¿no? Ujú. Sobre todo son capturadas más que por video, por fotografía. En fotografías, sí las he visto. En donde se ve, por ejemplo, no sé, ahorita recuerdo alguna en donde están en la playa, Ujú, todas las personas están pues en sus respectivos trajes de baño, pues aquí muy playeros, ujú, y de repente hay un tipo que sale como de todo el contexto, que está vestido pues con saco, sombrero, y se ve que está como agachado viendo algo que pareciera ser un teléfono celular, ujú. pero la vestimenta no coincide con la tecnología del teléfono celular, ¿no? Entonces unos dicen, ay, es un teléfono celular. Otros dicen, no, pues es el dispositivo con el que puede viajar, ¿no? En el En el tiempo. tiempo. Ujú.
Otras donde está igual una señora que se ve que va como hablando por teléfono en una época donde pues no. Y esa que dices de la señora, ¿sabes de dónde es el video? Es una foto, no, Ah, ¿no has visto el video? no. Ah, bueno, hay un video, no sé si sea la misma que dices, pero creo que sí. Hay un video de una película de Chaplin en las que ellos invitaban a extras o incluso, no era como ahora, que van a grabar en una calle de Nueva York y cierran todo a la redonda y tienen todo muy controlado. En ese entonces grababan y no necesariamente cerraban las calles, la gente al fondo seguía pasando, seguía viviendo su vida normal. Y entonces en una película de Chaplin pasa esto, en los que de repente pasa una señora con su hija, van vestidas de acuerdo a la época, van normal, y la señora se ve que saca de su bolsa algo y se lo pone aquí en la oreja y va como platicando por el celular Ujú. y de repente ya se pierde de la toma. Y ahí es donde la gente, lo mismo que dices, la gente se pregunta como que lo que se ve tal cual es un cuadrito, es como si yo levantara aquí mi celular y me lo pongo aquí en el oído, ¿no? Así se ve, nada más no se ve que se prenda la pantalla, ¿no? Pero sí se ve lo rectangular del objeto que toma. Y a lo mejor es esa, a lo mejor es la foto que estás comentando. Ah, puede Ujú, ser, sí, sí, puede ser. Y bueno, pues eso, ¿no? Y pues dices, ay, sí, ¿no? ¿Qué pasa si es, por ejemplo, una película que estaban grabando y pues lo puedes meter, ¿no? ujú, Entonces, pues ahí sí no se sabe. Incluso, por ejemplo, ahorita que estabas contando la última historia, ujú, hay una que se supone que es reciente de un viajero en el tiempo que viene a decir que en el futuro no nos va a ir tan mal, ¿no? Y según el cuate viene del año 2336, ¿no? ok. Y se hace llamar Lancancel, algo así, Lancancel. Ah, ok, no, Y eso no lo he entonces, escuchado. ¿no lo has escuchado? Es que No, es muy reciente. O ok, sea, creo que, no sé, pasó en este año. ok, ok. Pues a lo mejor y no está tan difundido, pero Mm, el güey se supone que lo encuentran en un campo de béisbol en ujú, Wyoming y pues lo encuentran los chavitos que iban a jugar béisbol ujú. y lo encuentran así como desmayado y eso y le hablan al entrenador, el entrenador le pone un poco de alcohol y le dicen, pues, ¿qué haces aquí, no? Sí, de qué Y la el güey, rifas. ajá, Mm, él dice, pues es que yo vengo del año 2336 y pues traigo buenas noticias, ¿no? ujú, Y ahí como se va dando la historia, llega a la estación de policía y en la estación de policía lo empiezan a cuestionar, pues porque lo ven vestido diferente, traía así como un anillo así como poderoso, ujú. sus zapatos eran como muy pro y algo que les llamaba mucho la atención es que no tenía vello facial, ¿no? Ok. Ujú, Y el cuate empieza a decir que pues viene del año 2336 y que en ese año todo está muy fregón, ¿no? ujú, Que creo que ya no existen los autos como los conocemos, incluso dice que las mujeres ya no van a sentir dolor al momento de parir, em, que la nanotecnología va a ser así como el boom, ujú. o sea, que la nanotecnología va a erradicar todas las enfermedades del mundo, que todo es muy rápido, o sea, incluso habla de esta cuestión. ¿Te acuerdas cuando te decía yo el episodio pasado de OVNIs, que le hablaba a la mente? Ujú, sí, sí, sí. Bueno, pues vuelve a decir, no es la velocidad del pensamiento, ¿no? Ujú. Y bueno, o sea, como que trae muchas cosas Muchas buenas, buenas noticias. muchas buenas noticias, pero pues estamos hablando del año 2336. Sí, Yo ya voy a creo que estar grande. nadie de aquí, pues va a llegar a esas cuestiones, ¿no? No, Entonces, no, no. pero pues también no sabemos si este caso es un caso verdadero o es un caso que crean los mismos periodistas o Sí. pues, la gente que se dedica a la comunicación para decir, ah, miren, La gente se lo cree. Sí, sí, sí. ajá, Sí, como el que te conté en un no principio, sé. ¿no? Porque sonaba una historia muy, muy interesante. Sí, Pero mira, hay muchos,
Existen muchas teorías sobre cómo funciona la mente en conjunto de nosotros como sociedad y, y mucho de ello está relacionado con cómo nos controlan mediáticamente. Y dentro de ese control mediático vienen todas estas situaciones en las que tú puedes modificar no modificar la realidad de lo que pasa, sino modificar cómo cuentas la historia. No sé si algún día leíste la novela esta de 1984. De George Orwell. Sí, Ajá. por supuesto. Entonces ves cómo la gente doblaba la historia a su conveniencia, bueno, en este caso el gobierno doblaba la historia a su conveniencia y no está muy alejado de la realidad, o sea, si tú lees historia universal por parte de Estados Unidos es una versión, por parte de Rusia es otra, por parte de, o sea, de acuerdo a quién leas, vas a decir, estas son dos historias diferentes. O sea, no estamos hablando de la misma guerra, no estamos hablando del mismo, pero no, sí son. Nada más que cada gobierno, a final de cuentas, te va a contar lo que te quiera contar y va a ocupar a la opinión, bueno, no la opinión pública, ¿cómo le llamamos? A la publicidad o cómo se le llama. No sé, pues sí, que el medio para... Los medios de publicidad, o sea, todos los medios, ¿no? Que hasta hace 10 o 15 años era la televisión, y hoy en día pues ya son las redes sociales, ¿no? Y volvemos a lo que te decía hace rato. A veces nos pasaba que decíamos, no, este video no creo que sea un ovni, se ve borroso, ¿cómo voy a saber si es? Y cuando ya lo ves bien, dices, no, se ve muy bien. Tampoco creo que sea porque pues, prácticamente estoy viendo las líneas de la nave, ¿no? Entonces no creo que sea real. Y a final de cuentas llegamos al punto en el que decimos, pues entonces no vas a creer nada, ¿no? O no saber qué creer. Así es, pues sí, eso ya queda de cada quien, de Sí. las creencias de cada quien. Y más ahorita que hay tanta información, sobre teorías de conspiración y todas estas cosas. Incluso, por ejemplo, la niña ambientalista, Ujú. ay, es Greta, Greta, no recuerdo el apellido, pero sí es Greta. es que tiene un apellido raro. Pero bueno, Ujú, esta niña Greta, incluso dicen que es una viajera en el tiempo que viene de igual del futuro ujú, a, a salvar al planeta del calentamiento global, ¿no? Y sacan una foto en ujú. donde se ve una niña eh, igualita a Greta, Ah, así mira, no, hasta no con lo su había visto. trencita y toda la cosa. Ujú. Y dicen que Greta es una viajera en el tiempo. Ok, ahí existen. Sí, de eso Habría también. que preguntarle a Greta. Y Greta Sí. tiene ciertas condiciones que la hacen una niña extraordinaria, ¿no? Pues yo escuché que tiene cierto nivel de autismo, entonces algo tiene, ¿no? Algo que no es un común en la humanidad tiene. Ahora, sí Ujú. es cierto que en el caso de Greta, por ejemplo, a mí me suena algo más mediático que algo que, digo, porque lo que dice ella Sí. no es algo que no te haya dicho cualquier otra organización de ayuda ambiental, ¿no? Pero hay mucha gente detrás invirtiéndole dinero. Entonces, y cuando hablamos de gente no me refiero nada más a personas, también me refiero a organizaciones ya muy grandes, metiéndole dinero que es para empujar cierta agenda, ¿no? Entonces, ahí es donde yo sí digo, pues puede que sí, pero a final de cuentas el objetivo final ya no lo sabemos, como que lo empiezo a perder, como que empiezo a decir, a ver, el objetivo final supuestamente es evitar el calentamiento global, lo cual ya está muy canijo de hacer, porque si te pones a ver, estaba checando ayer un video de Google, ¿cómo le llaman? De cuando empezó a trabajar Google Maps, los últimos 20 años creo. Y ellos tienen tomas con los satélites. Y entonces te pasan de hace 20 años, o el primer momento en que Google Maps empezó a mapear todo el planeta, a la fecha, y tú ves la cantidad de cómo se reducen las capas polares en 20 o en 25 años, y dicen, bueno, pues esto que pasó en 25 años había pasado antes, pero en lapsos de 100, 200, 300, 400 años. Y nosotros, por el tipo de vida que llevamos, estamos haciendo que suceda en un lapso de 20 años. Ujú. Obviamente que va a haber consecuencias, es obvio que va a haber consecuencias y probablemente no sean muy positivas, ¿no? Pero esto que dices de Greta me recordó también a la fotito de Keanu Reeves. ¿Has visto sus fotos?
de Keanu Reeves, de que tienen fotos, pero de pinturas renacentistas, en las que aparece un tipo que se parece a él y dicen, ahora ya sabemos por qué no envejece tanto. Porque es un güey que probablemente lleve vivo desde, o tuvo otras vidas atrás, ¿no? Sí, pues el de, ¿qué son los Beatles? Sí, Ajá. sí, con Diego Luna, Sí, 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 sí. que hay un Beatle que es igualito a Diego Luna. Ándale, sí, sí, No. sí, sí, justo Pues eso. mira, también hay, perdón, ¿ibas a decir algo No, no, más? no, justo así, dije, justo así. Ujú. Sí, y ahorita que decías eso de todo lo que está pasando y que ya no ves que sí es cierto y cuál es la finalidad y esto, hay una teoría, Ujú, que sí es teoría, que se llama la teoría Olduvai, ujú, que dice que pues que pues como es los ciclos, ¿no? Sabemos que hay ciclos que tienen un principio y un fin, no son siempre eternos. ujú. Ya usando nuestras palabras Este, domingueras, sacándoles, exactamente. sacándoles este uso. Ujú, Exactamente. En donde dicen que el mundo no va a ser igual después del 2030, ¿no? Y si nos damos cuenta, ahorita que hablábamos esto de Gretel y del calentamiento global, si nos damos cuenta, pues la agenda internacional llega hasta 2030. ujú, Y que precisamente yo creo que esta cuestión también que hablabas de los viajeros del tiempo y eso que casi siempre vienen del futuro, o ujú. sea, esto quiere decir que viajan al pasado. Este, es precisamente por eso, y eso también lo habla la teoría, dice, es que siempre estamos buscando cómo irnos hacia el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado se hicieron, pues grandes cosas, ¿no? Sí. Entonces estamos siempre en la búsqueda de la réplica Ujú. de eso para traerlo al presente y poder seguir manteniendo, pues la vida como la conocemos, ¿no? Sí, 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 o replicarlo para mejorarla también, sí. Sí, sí es cierto, es muy cierto eso de lo de los viajes en el tiempo que normalmente son del futuro al pasado, sí. Y no sé si, bueno, como recomendación para el tema, porque yo siempre recomiendo a la gente con la que platico este tipo de temas, que se lo tomen de manera, o sea, no 100% real lo que les estamos diciendo o lo que yo les cuento de repente, porque nadie tiene la verdad absoluta, para empezar, ¿no? Y luego en segunda, porque pues, te puedes empezar a obsesionar con temas que la verdad no van a tener un principio y un fin en nuestra existencia, ¿no? O sea, este tipo de cosas que nosotros estamos platicando ahorita, estoy seguro que en los 80s cuando nacimos había gente que los platicaba y estoy seguro que cuando lleguemos a desfilar de aquí va a seguir gente con ese tipo de incógnitas. Entonces no es algo que vas a resolver en tu vida. Así que tómatelo a manera de entretenimiento, tómatelo a manera de mantenerte De palique como tal. De exactamente, palique. tómatelo como para echar el palique y nada más. Y lo que yo les quiero recomendar ahora como novela es un libro, bueno, es una saga completa de libros que se llama El Caballo de Troya. ¿Conoces el Caballo de Troya, Steph? Así ¿Más es. o menos sabes de qué trata? ¿O ya leíste alguno de esos libros? No, mira, fíjate que en casa, Ujú. mucho tiempo los tuve ahí. Tenía yo, creo que eran 4 o 5 tomos del Pues ya, Caballo de... ya llegaron hasta casi 9, sí. Bueno, los tuve ahí en un librero. Ujú. Yo veía el Caballo de Troya, pero pues veía 5 o 6 tomos, dije, a ver, ¿para cuándo, no? Sí, sí, sí. Entonces ya los dejé, pasé de ellos, eran libros que tenía mi tío, Ujú. entonces un buen día llegó y Se dijo, los estos son llevó. míos y se los llevó. Y después un amigo, un conocido, Ujú. estaba leyendo no lo estaba leyendo, lo estaba oyendo. Ujú. Pero pues es así como la historia de Jesús, ¿no? Más o menos Está relacionado. Les voy a dar el intro y ya de ahí, si les llama la atención, a lo mejor se pueden aventar el primer libro, igual y les gusta, a los que les gusta pero es leer. ciencia ficción, o sea, Sí, o sí, sea, sí. ustedes van a la librería y lo buscan en la sección de ciencia ficción. Ciencia ficción. El libro es de Juan José Benítez, es un autor que se dedica a escribir ciencia ficción y y
y el libro trata de dos viajeros en el tiempo, precisamente, Ujú. dos personas que son enviadas al pasado con el afán de ver, de encontrarse con Cristo, de ver qué sucedió. Y entonces ellos cuando regresan, como que se mezclan tanto con la cultura, con lo que rodeaba a Cristo, que se vuelven sus discípulos. Pero ellos llevan una doble agenda, ¿no? Ellos llevan la agenda de sí, sí, te vamos a apoyar, pero al mismo tiempo están tomando todo el tiempo datos, checando ADN, o sea, ese es su objetivo, traer el ADN de vuelta al futuro, el ADN de Cristo. Ahora, hasta ahí lo voy a dejar, no les voy a decir más, pero están interesantes, éntrenle de manera deportiva, éntrenle de manera de entretenimiento, no, o sea, no se lo tomen como algo serio, porque a final de cuentas es una novela de ciencia ficción, pero está Dime entretenida. algo, Fer, este libro representa a sus personajes de la manera tradicional anglosajona. Eh, ¿Te refieres a cuando describen a Cristo? Ujú. No, ¿Cómo lo describen? pues como una, o sea, no es, por ejemplo, el cuadrito que verías de alguien, de una persona nórdica, ¿no? Con el cabello rubio y así, sino lo describen como una persona de tez morena, sí, o sea, no es la representación tradicional, según recuerdo. De hecho, cada cosa que te describen como que contrasta un poco con la descripción general que nosotros tenemos Pero es de aquí. occidental, ¿no? Más, o sea, es Ah, como bueno, más sí, sí es más occidental. occidentalón. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? No, 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 no. Ah, ok. Ah, yo pensé que te referías exclusivamente a lo físico, pero sí, sí es. Éntrenle así, éntrenle a manera de entretenimiento nada más, ¿no? Como para pasar el rato, si les agradan estos temas como a nosotros, te entretiene bastante bien el libro. Y si no, como dijiste tú, pues se pueden aventar un audiolibro, van escuchando la historia mientras van manejando o cuando estén haciendo algo, y así matan dos pájaros de un tiro, Exactamente. Sí, sí, sí. ¿no? Pero pues sí, finalmente es ciencia ficción. Ujú. Así mero. Pues yo creo que ya con esto tenemos, digo, y así como tocamos estos temas, cuando nos toque esta temática, pues vamos a meterles algunas otras historias. Yo hoy me quedé con una historia que les iba a contar sobre un encuentro entre una persona que conozco y una entidad demoníaca que quiere negociar algún tipo de beneficios, pero se los voy a contar después para la siguiente. Ok, Sí, sí, sí. Y muy bien, Fer. ¿algo que quieras decir para despedirnos, Steph? No, que les vaya muy bien, que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter como Twitter. El Palique. Ujú, Y en Twitter estamos como Palique El. ujú. A mí me pueden encontrar como Fanus G en Twitter. Twitter. Y pues denle compartir si les gustó el capítulo o el episodio, denle compartir, denle así los pulgares arriba. Pues ya. Perfecto. A mí me pueden encontrar como Fer Bárcenas 117 o Fer Bárcenas 117 para que no me haga burlas. Y Siempre quiere. cada quien siente lo que quiere exactamente. Como Fer Bárcenas 117. Y acuérdense también que estamos en Spotify. Entonces, si, Ah, si les agrada nada más escuchar, pues nos pueden seguir por Spotify. Y ahora que si les agradan nuestras hermosas caras, pues búsquenos en YouTube o en Facebook. Clips no ha habido recientemente porque hay un chorro de trabajo que tengo ahorita, pero van a regresar los clips, eso es un hecho. Y de momento tenemos los programas completos. Nada más es eso, diviértanse y busquen de todo. Nos estamos viendo la que sigue. Gracias, Steph. pórtense mal, cuídense bien. Alguien dice así, no me acuerdo. Tampoco me acuerdo. Pero pórtense mal y cuídense bien y diviértanse mucho. Vale, pues. Mírenle a la vida. Chao. Bye bye.